Vamos a empezar con donde retomamos la clase pasada. Habíamos visto, a ver dónde estaba esto. En la clase pasada habíamos visto, teníamos un plancito. En este plancito, esto lo vimos en la primera clase, en la anterior, no, sino en hace dos clases atrás. Y la clase pasada vimos polarización natural, polarización por absorción selectiva, las láminas polarizadoras y la ley de Malus, que habíamos dicho que era simplemente proyectar las componentes de la onda transversal. Hoy vamos a ver esta parte de nuestro plan inicial de polarización, que es otras maneras de polarizar que son muy comunes, que nos rodean y que no nos damos cuenta, que es la polarización por reflexión, que ocurre en toda onda transversal, pero como paradigma vamos a tomar las ondas electromagnéticas, que es interesante tomar las ondas electromagnéticas porque históricamente la naturaleza transversal, bueno, ondulatoria, y de que dentro de ondulatoria que sea transversal de la luz, fue algo que era muy difícil de aceptar, especialmente por los newtonianos, donde ya no sabían cómo ponerle a la polarización a, a que la luz fuera una partícula, ¿sí? Entonces ahí había una gran tensión en el mundo de la filosofía natural sobre, no solo sobre qué era la luz, sino que si se aceptaba que era una onda, que cómo es que es esto de que era una onda transversal. Bueno, y eso se podía mostrar justamente con unos medios naturales, que son los cristales, que son medios que tienen, esencialmente, que tienen los átomos ordenados de alguna manera. Y entonces esto también vamos a estudiarlo. Entonces, bueno, vamos al primer tema de la clase de hoy, que es polarización por reflexión, y para eso, como vamos a usar el paradigma de las ondas electromagnéticas, es necesario conocer un poquito, que les diga un poquito, no es imprescindible, pero en muchos libros, por ejemplo, cuando se habla del paradigma de las ondas electromagnéticas, se dice que, bueno, que las ondas electromagnéticas tienen un vector que se llama vector óptico y uno no se dice más nada. Ese vector óptico es el que está polarizado y es el que se le presta atención. Bueno, no está mal que yo les cuente que ese vector óptico es lo que se llama campo eléctrico. Es el campo eléctrico. Es decir, en una onda electromagnética, si esta línea es esta flecha indica la dirección de propagación de la onda electromagnética plana, supongamos, para simplificar, lo que llaman en los libros vector óptico es el campo electromagnético. Es decir, esto sería una onda electromagnética linealmente polarizada. Tiene el campo electromagnético que está contenido en este plano, ven, en este plano que está pintado de rojo. Entonces siempre las flechitas están en ese plano. Como en una cuerda, en ese sentido es como una cuerda. La sutileza que quizá agregué, porque es importante para terminar de entender un poquito más, es que ese campo eléctrico no está solo, sino que siempre va acompañado de un campo magnético que es perpendicular a él. Es decir, o sea, para complicarlo un poquito más, si tenemos la dirección de propagación, que es esta, y hay una onda linealmente polarizada con su campo eléctrico linealmente polarizado en la dirección Y, bueno, resulta que ese campo eléctrico va acompañado por un campo magnético que es perpendicular tanto a la dirección de propagación como al campo eléctrico, ¿ven? Entonces, es este lila que está acá. Está oscilando en la dirección X y en fase con el campo eléctrico. Entonces, ven, el campo eléctrico crece en la dirección Y y el campo magnético crece en la dirección X. ¿Cómo está polarizado en este dibujo el campo magnético? Linealmente, muy bien, Marcos. Está linealmente polarizado. O sea que si yo hablo de una onda electromagnética linealmente polarizada, me estoy refiriendo a E, pero también me puedo referir a
al campo magnético. Y ese es el punto que quiero que entiendan, porque es la nomenclatura que se usa. A veces conviene referirse al campo magnético y a veces conviene referirse al campo eléctrico. Entonces esto sería una onda linealmente polarizada electromagnética. En la dirección vertical, ¿quién en la dirección vertical? El campo eléctrico. Y en la dirección horizontal, el campo magnético. Y eso hace lío, no solo a nivel estudiantes, cuando estamos estudiando estos aspectos, sino a nivel profesional, la gente siempre tiene que estar diciendo, ¿pero qué estás hablando? ¿Del campo eléctrico o del campo magnético? Bueno, lo importante es que la dirección de propagación, es decir, el vector K, el campo eléctrico y el campo magnético H, es lo que suele llamar H o B, forman una terna directa. Marcos pregunta en el chat. ¿Cómo ¿Saben cómo desactivar el volumen del Zoom desde el celu? Bueno, no, Marcos, la verdad, ni idea. Pero debe tener... Profe, Sí. el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a tener la misma polarización, porque son perpendiculares. Sí, sí, van a tener la misma polarización. Si hablamos de la polarización del campo eléctrico, estamos dando la polarización del campo magnético, porque hay una ecuación de Maxwell que relaciona la distribución espacial del campo... A ver, un momentito. Les quería mostrar una taza que tengo yo, que me regalaron el otro día, que tiene las ecuaciones de Maxwell. ¿Ven? Entonces, hay una ecuación de Maxwell que dice que es que habla del rotor de E. ¿Ven esta ecuación de Maxwell de acá? Que habla del rotor de E, lo relaciona con la derivada temporal del campo magnético. Bueno, esto era para mostrar la taza que me regalaron. Profe, Sí, Candelaria. lo del rotor, ¿cómo tendríamos que interpretar que relaciona el rotor con Bueno, la derivada a esta temporal? altura lo mencioné no para complicarle la vida, sino simplemente para que el rotor lo que habla es de la variación espacial del campo, ¿no? De algo, de cualquier vector. El rotor son las derivadas, es un vector que mezcla las derivadas del campo. Entonces, ¿cómo varía el campo eléctrico espacialmente? ¿Ven? Está relacionado con cómo varía el campo. Ah, claro. ¿Sí? Sí, entiendo. Entonces, esa fue, tiene que ver con la ley de Faraday, y que ya la van a estudiar en Física 3. Pero tiene que ver con que si pasa corriente por un alambre, se genera un campo eléctrico, y al revés, ¿no? Si hay un campo magnético variable, se genera campo eléctrico. Bueno. Sí, bueno, eso lo van a ver en Física 3. Las bases fenomenológicas de esto que estoy hablando. Pero no importa, no nos compliquemos, no quería complicarlo todo. Simplemente quiero que sepan que el campo eléctrico, que sabiendo el campo eléctrico se sabe el campo magnético, y que sabiendo el campo magnético se sabe el campo eléctrico. Entonces, cuando se habla de la polarización de las ondas electromagnéticas, se puede hablar tanto de la polarización del campo eléctrico como del campo magnético. Ese es el mensaje de esta diapositiva. ¿Sí? Por lo siguiente, claro, ya ahí les puse una diapositiva que no los hace pensar. Les voy a poner una diapositiva que los haga pensar un poquito. ¿Ustedes están viendo la pizarra esta, blanca? Sí, sí. Perfecto, bueno. Imagínense, nosotros ahora vamos a analizar
una superficie plana, ¿no? Y entonces, en esa superficie plana vamos a hacer incidir una onda. Digo electromagnética, pero puede ser cualquier otra onda, ¿no? Pero hablemos de la electromagnética. Incide esta onda electromagnética, ¿no? Y entonces, en esto, ¿qué hay de especial cuando yo tengo, y que sabemos de la descripción geométrica, qué hay de especial cuando una onda electromagnética incide en una superficie plana que separa el medio 1 del medio 2? Que hay una onda transmitida. Que hay una onda transmitida y hay una onda reflejada. ¿Y dónde están esa onda transmitida y esa onda reflejada? La transmitida queda en el plano y la reflejada sale con el mismo ángulo que era incidente. Sí, ¿y dónde están acá en este dibujo que yo puse? Y En no el plano de digo... incidencia. Perfecto, Delfina. En el plano de incidencia, fíjense que esto, aunque no esté explícito, ¿sí? Porque en el dibujo que les iba a poner estaba explícito, fíjense que no importa en qué dirección incida esto, ya viendo un plano, el hecho de que haya un plano hace que haya una normal a ese plano, ¿sí? Y entonces, esa normal determina, con la onda incidente, determina un plano de incidencia, ¿sí? Que nosotros, cuando estudiábamos la descripción geométrica, ese plano de incidencia lo poníamos con XY, pero en realidad, en la vida real nadie nos dice quién es XY. O sea, tengo la onda incidente y tengo la normal, y acá se determina este plano de incidencia, ¿sí? Entonces, este plano de incidencia pasa a ser una cosa especial, una referencia muy especial, ¿sí? Entonces, ahora, justamente en este tema, tenemos que hablar de las polarizaciones que tienen las ondas incidentes. Entonces, fíjense que ahora vamos a querer poner flechitas en este dibujo. Y en este dibujo tenemos que tener presente dónde está el plano de incidencia. Elijámoslo el plano del papel. Acá lo puse para que vean que no siempre, bueno, que surge naturalmente, que dado una onda incidente que no incide normalmente, naturalmente aparece un plano privilegiado. Este plano de incidencia simplemente pasa a ser un plano privilegiado, que hasta ahora era privilegiado porque estaba... hasta ahora estaba privilegiado. Estaba privilegiado porque nosotros lo poníamos en el plano, en lo que hacía la onda reflejada y a la transmitida, que no les digo qué. Pero fíjense que ahora es un plano privilegiado con respecto a las polarizaciones. No va a dar igual que haya una onda que tenga una polarización normal al plano, ¿sí? Que haya una onda que tenga una incidencia perpendicular, contenida en el plano. ¿Sí? O sea, la polarización más general que podíamos formar, ya lo vimos, era una onda, dos ondas linealmente polarizadas, desfasadas, que estaban, que eran, por ser transversal, eran perpendiculares a la dirección de propagación. Pero ahora, para formarme el estado más general, tengo que formarme dos ondas ahora perpendiculares. Y entonces, si estoy mirando venir la onda por la punta de la flechita, voy a ver que cualquier polarización se escribe como una polarización verde que está contenida en el plano, ¿sí? Contenida en el plano de incidencia, en este plano de incidencia, ¿sí?
y va a haber otra polarización que va a estar perpendicular al plano de incidencia, que es la azul. ¿Sí? Esta polarización es la perpendicular al plano de incidencia. Y hay otra polarización contenida en el plano de incidencia. Y estas polarizaciones, esta polarización, la azul, por ejemplo, cuando incide en el plano, y si el plano fuera un metal, movería los electrones en el metal. Y toda la energía de la ondita azul, toda la intensidad de la ondita azul, que es perpendicular al plano de incidencia, pero que es paralela, para complicarlo más, es paralela a la superficie, ¿sí? Toda esa ondita movería electrones, mientras que la ondita verde, la que está contenida en el plano de incidencia y que tiene una componente, que es la proyección en el plano de la superficie, solo una partecita de la onda verde va a mover electrones si esto fuera, el plano amarillo fuera un metal. ¿Lo ven eso? Sí. Yo creo que no. ¿Lo podría repetir? Si Sí, yo tengo, profe. no pensemos en electromagnética, pensemos en una onda, no sé, por ejemplo, que acá viene, sí, es difícil pensar en un ejemplo así, pero que hubiera, por ejemplo, si yo tengo una soga bien tirante y acá hay arena, en el plano amarillo hay arena. Entonces, si la onda esa que está en la soga es paralela a la arena, como sería el azul, ahí ¿lo seguís? ¿Lo siguen el Sí, ejemplo sí. que estoy haciendo, la analogía? Ujú. ¿Sí? Entonces, esa onda, cuando llegue a la arena, va a mover a la arena. ¿Sí? O sea, va a interactuar completamente con la arena, eso es lo más importante, va a interactuar completamente con la arena. En cambio, yo podría tener la misma soga, la misma dirección, la misma arena, y ahora, si tuviera una onda también linealmente polarizada, pero en la dirección verde, que no es paralela a la arena, sino que está contenida en el plano de incidencia, no toda la onda verde va a mover la arena, porque cuando llegue acá va a haber una componente de la onda verde que no va a mover arena. En cambio, la proyección a lo largo del plano, esa sí va a mover. Es una analogía Entonces va que a les ir doy. cambiando, ¿no? A Perdón, medida que vaya Candelaria. llegando. A medida que vaya llegando la onda, la arena va a ir moviéndola diferente, pero no va a ser lo mismo que el azul, que la va a mover entera porque está paralela. Perfecto, Candelaria, esa es la analogía, aunque sea una analogía muy con los dedos, pero esa es la analogía. No va a mover igual la arena, una linealmente polarizada verde, y ahora vamos a nuestra nomenclatura, una linealmente polarizada verde está contenida en el plano de incidencia, no va a ser lo mismo que una linealizada azul que está perpendicular al plano que es perpendicular al plano de incidencia, pero que es paralela a la superficie de separación. Entonces, una vez que uno se da cuenta de eso, es fácil admitir que lo que falta poner acá, que sería la onda reflejada y la transmitida, ¿sí? Que están también en el mismo plano, no lo complico para no seguirlo complicando el dibujo. Entonces, la respuesta, la amplitud de la onda polarizada, de la onda reflejada y la de la transmitida, no van a ser lo mismo cuando se refleje el azul que cuando se refleje la verde. No solo las amplitudes, sino también las fases, y entonces, si acá incidía una onda linealmente polarizada de una manera, en la reflejada va a salir otra polarización distinta, va a cambiar la polarización. Y entonces ese es el mensaje que acá un poco yo se los decía directamente sin haberlo Ricardo, discutido. antes que te vayas de ese tema, o por lo menos del No, pizarrón. no me voy. Ahora voy a hacer el dibujo, simplemente, en vez de hacerlo como lo hacía antes, pero igual, pregúntame, Facu.
Sobre el tema de, viste que en un momento aparece creo que era azul y verde, aparecen dos ondas que están una paralela y otra que no está tan paralela. ¿Esas se desprenden de la flecha negra del principio? O sea, son dos polarizaciones que puede tomar la onda que incidía sobre el plano de incidencia. Sí, en este dibujo lo dije porque, porque cualquier polarización que incida acá, no miremos, borremos lo verde y lo azul ahora, ¿no? Pero cualquier polarización que incida en esta onda incidente, ¿sí? ¿Cómo va a ser cualquier polarización incidente? No sé. ¿Cómo pensamos nosotros desde la primera clase de polarización cualquier polarización incidente? Cualquier polarización, cualquiera. Genial. No, ¿cómo la pensamos la más general? Como que tenga una onda en Y, una onda en X y desfasadas. Claro, como dos ondas linealmente polarizadas, perpendiculares entre sí y desfasadas, ¿sí? Como dijeron recién, creo que era Christopher, dos ondas, una en X y una en Y. Pero fíjense que acá, ¿a quién elegimos X e Y? Entonces, otra manera de decir lo que dije recién es que, fíjense, nos convendría elegir Y la dirección verde contenida en el plano de incidencia y X la dirección azul perpendicular al plano de incidencia. Es decir, que si vemos venir la onda, si ahora vemos venir la onda así, ¿sí? Vamos a ver, nos va a convenir pensar ahora en términos de polarización como una en X que está, perdón, como una da lo mismo, ¿no? Pero es más natural decir que esta sería la Y, ¿sí? Uy, borré todo, chao. No, bueno. Lo que quería decir es que si tengo la... No puedo hacer, no puedo... Hay un botón para borrar todo. Qué mal Sí, botón. sí, hay un botón para borrar todo, pero no hay un control Z que lo desborre. Bueno, nada. Quiere decir que va a haber una dirección eso es lo que está mostrado. O sea, si entendían eso, o sea, es mejor, se los muestro acá. Fíjense que cualquier onda incidente la puedo pensar como una combinación de un caso en que la onda es perpendicular al plano de incidencia, ven, es este dibujito de acá, que si elijo que el plano de incidencia sea el plano XY, si elijo que el plano de incidencia sea el plano XY, el vectorcito que dibujábamos antes perpendicular al plano de incidencia es Z. Entonces va a haber una polarización que sea Z, paralela a Z. Y después va a ser otra polarización que esté contenida en el plano XY. Esa polarización que esté contenida en el plano XY, que es esta que está acá, ¿ven? Que dice E incidente. Y esta otra que dice E incidente perpendicular, es decir, que si ven venir la onda, van a tener una polarización así y otra polarización así. Lo más general es una combinación de estas dos polarizaciones. Y entonces, primero voy a analizar cómo se refleja esta componente, que sería la que es perpendicular al plano de incidencia, y después voy a analizar, se analiza cómo se polariza la otra. No es importante, eso lo van a estudiar cuando estudien muy adelante, en Física Teórica 1, ahí van a ver cuáles son las condiciones de contorno que se satisfacen y van a poder calcular las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas. Eso se llama
los coeficientes de Fresnel. Estudiar eso se llaman los coeficientes de Fresnel. Son los coeficientes de reflexión para las amplitudes. Lo más importante a nivel física 2 es lo que les conté al principio, de que no da lo mismo en ninguna onda transversal, no da lo mismo las polarizaciones que son paralelas a la arena y las polarizaciones que son perpendiculares, que tienen una componente solo en la arena. Fíjense, en este caso, si la polarización incidente está en Z, sería como paralela a la arena cuando llega. Mientras que en este caso, que la polarización, que es otra linealmente polarizada, pero la polarización está contenida en el plano de incidencia, cuando llega, solo hay una componente, la X, que es paralela a la arena. Lo mismo pasa en electrodinámica, ¿no? No hacen lo mismo los campos eléctricos perpendiculares al plano de incidencia, que son paralelos a la interfase de separación, a la dioptra, no hacen lo mismo que los campos eléctricos que están contenidos en el plano de incidencia, que solo tienen una componente paralela a la superficie de separación. ¿Lo ven eso? O sea, esa es la complicación del tema, simplemente un problema de nomenclatura, que en este caso lo que es perpendicular al plano de incidencia es paralelo a la superficie, y en este caso lo que está contenido en el plano de incidencia tiene una componente paralela a la superficie. Entonces, ahora, haciendo uso de lo que les dije, de que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, en la literatura se habla, cuando se habla de esta polarización, se dice que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. ¿Sí? Y se llama transverso eléctrico esta polarización, porque el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. Y es paralelo a la superficie de separación. Bueno, pero no hagamos lío. La gente habla o hace referencia al plano de incidencia o hace referencia a la superficie de separación plana. Entonces, si hacemos referencia al plano de incidencia, a esta la llamamos transverso eléctrico. ¿Por qué transverso eléctrico? Porque es transversal al plano de incidencia. ¿Sí? Y se lo, ¿sí? Esto es Una pregunta, profe. O sea, Sí. es una polarización muy específica, es el transverso eléctrico. Es una polarización O es general. es una polarización muy específica, es una polarización lineal muy específica, ¿sí? Ok, sí, sí. Pero si yo me fabrico una polarización que es perpendicular a esta, también voy a tener otra polarización muy específica, pero que van a ser base para cualquier otra polarización, y ese es el punto. Esta polarización muy específica me conviene que forme parte de la base, porque si yo sé lo que le pasa a la base, sé lo que le pasa a cualquier combinación lineal de la base, ¿no? Entonces, partiendo de que, dicho en términos más abstractos, lo que vimos en la primera clase es que las polarizaciones lineales son base para cualquier polarización. Dos polarizaciones lineales ortogonales entre sí y ortogonales a la dirección de propagación, eso por ser onda transversal. Entonces, dos polarizaciones lineales perpendiculares entre sí son base para describir cualquier estado de polarización transversal. Entonces, con eso que dijeron recién, es una polarización muy específica, sí. Es una específica, pero que me conviene que forme parte de la base, porque es fácil de escribir. Si yo el plano de incidencia lo defino como el plano XY, esa polarización es Z. ¿Sí? Y después, para formarme la base, me voy a formar otra polarización que sea perpendicular a esta. Perpendicular a esta quiere decir que esté contenida en el plano. Y por ser transversal, está contenida en el plano y es perpendicular a la dirección de propagación. Esta polarización no es ni X, ni Y, ni Z, tiene componentes X, Y. Entonces, como en electromagnetismo, en electrodinámica, los campos eléctricos y magnéticos están interrelacionados, entonces la gente dice, bueno, pero no te hagas problema, esta polarización es una que tiene el campo magnético perpendicular al plano de incidencia. Entonces, cuando
describas esta, describíla con el campo eléctrico. Y cuando describas esta, describíla con el campo magnético, porque es fácil describir el campo magnético, es paralelo a Z. ¿Sí? ¿Lo ven? Esto es un tema de notación. Y entonces a esta polarización se le llama transverso eléctrico y esta polarización se le llama transverso magnético. Profe, Sí, Delfina. hola. Entonces, en el transverso eléctrico, o sea, no tenía que quedar claro, o sea, sé que el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí, pero en el caso del transverso eléctrico, ¿cuál es el que es perpendicular? El O sea, lo- claro, ¿cuál campo es perpendicular al plano de incidencia en cada Bueno, caso? mira, te lo dice el nombre, desarmá el nombre. Transverso quiere decir perpendicular, ¿no? ¿Y quién es transverso? El eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es perpendicular al campo de incidencia. Por eso transverso eléctrico, porque habla de la transversalidad del campo eléctrico. Es transversal al plano de incidencia. Claro, pero lo que me confunde es que como el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí, ¿no? Si yo tengo una onda incidente, como en el caso del transverso magnético, ahí el magnético es perpendicular al plano de incidencia, ¿no? Pero Claro, ¿cómo puede ser? perfecto. Y Pero entonces, ¿cómo? perfecto. Y entonces el magnético es el que está en la puntita verde acá, la flechita que sale del papel, ¿sí? La flechita sale del papel, el magnético, y el eléctrico, por ser perpendicular al campo eléctrico, no tiene otra posibilidad que estar en el plano de incidencia, fíjate, es este. Claro, pero si yo tengo una misma onda electromagnética, ¿cómo puede ser que, o sea, no puede pasar al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que estén ambos, pero que estarían paralelos o no, si fueran los ambos perpendiculares al plano de incidencia? O sea, en el caso de que yo tenga una onda electromagnética, ¿no? Incidiendo y, o sea, genera el rayo de la onda, genera su propio plano de incidencia, pero en ese caso, ¿cuál campo es el paralelo y cuál campo es el perpendicular? Bueno, si viene del Sol, es una polarización natural. Y si viene del Sol, tiene tanto de la componente transverso eléctrico como de la componente transverso magnética, porque la polarización natural iba cambiando la polarización cada 10 a la menos 8 segundos. Entonces, cada 10 a la menos 8 segundos tiene la mitad de veces transverso eléctrico. Durante un segundo, la mitad de 10 a la 8 veces dividido 2 tiene polarización perpendicular y 10 a la 8 veces dividido 2 tiene polarización paralela en un segundo. ¿Sí? A ver, entonces como que va cambiando cuál es el transverso eléctrico, si está en transverso eléctrico o en transverso magnético. Eso Bien. te depende de la fuente. La fuente te determina. Si yo pusiera un polarizador, si ahora viene del Sol la luz y acá pongo un polarizador cuyo eje de transmisión está en el eje Z, la onda incidente va a ser transverso eléctrica. Ahí en eso, profe, me perdí. ¿Cómo que pones un polarizador? Sí, Si no venía como natural la onda ahí. sí, si venía como natural y ahora le pongo una rejilla adelante, ¿sí? Entre el Sol y la superficie, le pongo una rejilla, depende de cómo esté orientada la rejilla, va a salir linealmente polarizada. Y puedo hacer que, eligiendo que la rejilla tenga los ejes de transmisión en Z, puedo hacer que sea linealmente polarizada, así como esta, ¿ves? Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Y si eligiera la rejilla con el eje a 45 grados, con el plano de incidencia, que no es, o sea, el eje de transmisión no está ni en el plano ni es perpendicular al plano, ¿sí? Entonces acá incidiría una linealmente polarizada que vibra a 45 grados del plano de incidencia, que tiene tanto componente en el plano como componente perpendicular al plano. Y sería una combinación de estas dos cosas.
Y si en vez de venir del Sol hiciera incidir una circularmente polarizada, entonces sería una como estas y una polarización, estaría formado por una polarización transverso eléctrico y por una polarización transverso magnética, ambas con igual amplitud y desfasadas π/2. Entonces acá incidiría una onda circular, es lo mismo pensar la circular como una transverso eléctrica y una transverso magnética con la misma amplitud y desfasadas π/2. Lo importante es que con estos dibujitos yo me formo una base, no solo para describir estas dos polarizaciones lineales tan singulares. Fíjate, toda esta discusión es para mostrar que miren qué necesidad que tenemos de elegir una base que sea cómoda para este problema. Y cómoda para este problema es que haga referencia a ese plano privilegiado que no se ve, pero que está, que es el plano privilegiado, que es el plano de incidencia. Entonces, para estudiar estos problemas, es natural, es lo más natural y es lo más conveniente utilizar una base de polarizaciones lineales donde X e Y sea, el X sea una, bueno, ya no X e Y, ¿no? Este X e Y. Lo más natural es elegir el sistema X e Y para que esté en la superficie. Pero para describir las polarizaciones, ese no es el sistema más natural. El sistema más natural sería que acá hubiera algo en el plano, y a eso lo llamaríamos Y', ¿sí? Y que acá haya algo perpendicular al plano, y eso sería Z. Y entonces la gente habla ligeramente, sin explicar todo esto, porque ya se sabe, que esta es una polarización transverso eléctrica, y esta es una polarización donde el campo eléctrico no es transverso, está contenido. Y entonces, como es complicado decir todo eso, se dice, lo que es transverso es el campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Y además, siempre forman terna directa a la dirección de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético. Si ustedes hacen el producto vectorial K por E, les da H. Justamente porque está el rotor. El rotor lo que hace... Bueno, no lo compliquemos. O sea, K por E me da H. ¿Sí? E por H me da K. H por K me da E. O sea que esa sería la regla que tiene que saber. El único elemento que tiene que saber es, ¿sí? Sintetizando. Entonces, para hablar de reflexión, de ondas polarizadas, siempre, sean electromagnéticas o no, conviene usar dos sistemas de referencia. Uno, para imponer las condiciones de contorno y decir que las condiciones de contorno valen en I igual a 0. Entonces es un sistema de referencia que sería X, Y, Z, que está dibujado acá, y que usamos siempre. Pero para describir las polarizaciones, no me conviene elegir X e Y, me conviene elegir un X y Z, me conviene elegir un X y Z que esté perpendicular a la dirección de propagación, porque por ser una onda transversal, me basta con hablar de un X' y de un Y', ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Quieren decir algo? Creo que sí, se No entiende. entendí la última parte, profe. ¿Sí? La última parte, quiero decir esto, que si esta es la dirección de propagación, ¿sí? Y acá va a estar la superficie de separación entre el medio 1 y el medio 2. Cuando yo hablaba de polarizaciones, elegía un eje X y un eje Y. Y entonces veía venir la onda y pensaba la polarización de la onda. Pero ahora, para describir el problema, ya X e Y elegí que sea esta superficie de acá. Ahí me conviene elegirla como la normal, y a X me conviene esto. Entonces, ya este X e Y
que usábamos en la primera clase para describir la polarización, acá voy a usar una base que esté contenida en el plano perpendicular a la dirección de incidencia, que no es X e Y. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, esta dirección que está contenida en este plano perpendicular, esta sí seguiría siendo Z, y esta seguiría siendo, no importa cómo la llamemos, no le quiero dar un nombre ahora, ¿no? Pero se dan cuenta que en este plano, que es donde ocurre todo, donde viven las ondas transversales viven en este plano verde, que es perpendicular a la dirección de incidencia, o a la dirección de propagación en general. En ese plano verde tengo que elegir un X y un Y. No pueden ser los mismos X e Y que están acá. ¿No? Esa es la idea. No sé si ahora lo vieron. Sí, sí. ¿Sí? Genial. Pero, Bueno, profe, algo que me confunde, ¿no era que había uno que íbamos a tomar como perpendicular al plano de incidencia? sí. Justamente hablar si hablamos del campo eléctrico, hablar del que está en el plano de incidencia, es hablar del campo magnético que es perpendicular. Entonces, incluso se puede evitar eso, pero es un detalle técnico que ahora no lo vamos a usar demasiado. Simplemente vamos a saber que cuando hablamos de transverso eléctrico, estamos hablando de este caso, en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Es una definición. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, ahora, entre paréntesis, cuando el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, fíjate que el campo magnético, ¿dónde está? Claro, contenido. Está contenido. Entonces, eso no se habla para no hacer lío, pero recordémoslo. Ahora, hablemos de la otra polarización que necesitamos para formar nuestra base. Sería una polarización en que el campo eléctrico está contenido en el plano de incidencia, ¿sí? Bueno, esta polarización en que el campo eléctrico está contenido en el plano de incidencia, ¿dónde está el campo magnético? Y perpendicular. Perpendicular. Entonces, a esta polarización se le llama transverso magnético, pero en realidad estás queriendo decir campo eléctrico contenido en el plano. Y entonces, como que los ejes que tomamos nosotros son los que son paralelos al campo eléctrico y al magnético. O sea, porque cuando armemos una combinación lineal no nos va a quedar tipo uno Claro, o sea, y otro. claro, tal cual. La polarización más general va a ser una que esté en la dirección del campo eléctrico. Bueno, nos conviene escribirlo así porque es arbitrario, podemos elegir cualquier otro sistema rotado, ¿no? Pero nos conviene elegir una polarización en que el campo eléctrico sea perpendicular al plano de incidencia y la otra polarización, o sea, un eje que sea perpendicular al plano de incidencia y otro eje que esté contenido en el plano de incidencia. Esos dos ejes describirían estas dos situaciones. No sé si era eso Claro, lo... sí. ¿Sí? Claro, sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, otro punto importante es que el coeficiente de reflexión del modo transverso eléctrico es distinto al coeficiente de reflexión del modo transverso magnético. Y bueno, estos también se los cuento porque no los vamos a poder hacer ahora, pero no vamos a poder calcular los coeficientes de reflexión. Pero en general, cuando no hay reflexión total, los desfasajes de la reflejada son 0 o pi. Eso es algo que sí vamos a necesitar. Y se los adelanto. En general se desfasan 0 y pi. Es decir, que si acá venía una linealmente polarizada que tenía la flecha para adelante, acá se desfasa y tiene la flecha para atrás. ¿Sí? Si se desfasó en pi. Las reflejadas se desfasan en 0 o en pi, dependiendo de la relación de índices. Y en cambio, las transmitidas no se desfasan. Pero si hay reflexión total, hay desfasajes
que no son ni 0 ni pi, pueden ser cualquier cosa. Y esto tiene que ver, claro, entonces antes de seguir con qué tiene que ver, fíjense que el mensaje más importante es que en general la reflexión va a cambiar la polarización de la onda. Si incide una circular y se reflejó más del transverso eléctrico que del transverso magnético, se va a transformar en elíptica, ¿sí? Y si se absorbe mucho una componente, se puede transformar en lineal. Entonces, en general, cambia la polarización de la reflejada y la transmitida. Y esto es lo que tiene que ver con lo que dijimos en esta transparencia, es polarización por reflexión. ¿Cómo se polariza por reflexión? Es entender este mecanismo que les estuve contando. Es un mecanismo de polarización que nos rodea. Continuamente está cambiando la polarización de las ondas reflejadas, cambia con respecto al incidente, ¿sí? Y eso permite sacar información. De hecho, hay satélites que mandan microondas polarizadas y entonces ven cómo se reflejan, cómo cambia la polarización, y entonces pueden Saber qué material es, ¿no? claro, no solo saber qué material hay, sino también, claro, saber qué material hay, saber qué estructuras hay. Por ejemplo, si hay un campo sembrado que tiene los surcos todos paralelos a una dirección, y entonces el satélite distingue que hay un campo sembrado y le cobra impuestos al que sembró, no sé. Por ejemplo, eso es... ¿Ustedes están viendo qué pantalla? Ahora ninguna, estamos viendo su cara. Perfecto. Cambiamos mi cara y les quería mostrar esto. Por ejemplo, esos satélites se llaman satélites polarimétricos. Bueno, qué raro. Bueno, acá hice un post, por ejemplo, en la materia en el año 2018, de un satélite polarimétrico que se está haciendo en Argentina, que es el SAUCOM. SAUCOM quiere decir Satélite Argentino de Observación con Microondas. Es un sistema de satélites de observación terrestre de la CONAE. Están equipados con radares de apertura sintética polarimétricos, es decir, esto es el tema. ¿Sí? Y entonces, nada, acá hay imágenes, ven, con distintas polarizaciones, cómo se discriminan las polarizaciones. Y entonces pueden distinguir áreas cultivadas, áreas residenciales, áreas con bosques, no sé. Esto después se los dejo como link. Bueno, búsquenlo, está en la página de la materia del 2018. Y así, esos satélites están basados simplemente en estos fenómenos que estamos hablando, de cómo se polariza por reflexión. ¿Cómo es la polarización? Por reflexión. Esto, que cambia la polarización de la reflejada y de la transmitida. El satélite mide la reflejada. La reflejada en una dirección muy especial, que es la dirección, la retroreflejada sería lo que en inglés se llama backscattering. Bueno, nada, hasta acá es mucha palabrería, porque estuvimos casi una hora hablando de un montón de cosas, pero lo importante es que se sienten un poquito ya más familiarizados con esto que vamos a la notación que vamos a usar. Sí, sí. Hay que O sea, digerirla, pero sí. a partir de ahora la polarización sería como una combinación de TE y TM. Perfecto, perfecto, eso es lo más importante. A partir de ahora nos conviene usar que cualquier polarización incidente es una combinación de TE y de TM. También en algunos libros lo llaman como transverso, como hablar, en este caso el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia y en este caso el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia. Muchos lo llaman también
polarización perpendicular y paralela, pero perpendicular y paralela empiezan las dos con P, entonces no se puede poner un subíndice. Entonces, al transverso eléctrico, que el campo eléctrico es perpendicular, se lo llama S. Y esto es porque S viene de la palabra alemana que significa perpendicular. Y en la época en que se estudiaban estos fenómenos, las ecuaciones de Maxwell, todo eso, mediados del siglo XIX, el alemán era el idioma de la ciencia, ¿sí? Y entonces ese quiere decir, es la palabra alemana para perpendicular. Y, y el cambio P es de paralelo, ¿sí? Entonces a la TE y a la TM se las llaman también S y P. Ricardo, entonces por separado no forman base para cualquier onda incidente, pero combinada sí. Por separado solo son dos estados linealmente polarizados. Claro, pero combinados sí. Ya pueden hablar de todos los... Claro, justamente por separados cada uno es un estado linealmente polarizado perpendicular al otro. Y entonces forman base. Y entonces me permiten, cualquier onda incidente la voy a poder pensar como combinación lineal de estas dos. Ese es el tema. Entonces, simplemente para que se vean que en reflexión total hay desfasajes que no son ni 0 ni pi, les recuerdo que una vez vimos los coeficientes de reflexión y de transmisión cuando había impedancias imaginarias. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando había una masita? Y entonces vimos los coeficientes de reflexión y transmisión para las amplitudes, que había como impedancias, claro, justamente había impedancias imaginarias, complejas. No eran solo impedancias reales como cuando estaban las cuerdas unidas directamente. Bueno, en esos casos, les recuerdo, lo vimos esta en una teórica, les mostré, por ejemplo, los gráficos del coeficiente de reflexión para los módulos de las amplitudes y para las fases. Entonces, fíjense que hay diferencia. Acá, esta que es 0 y pi, fíjense que acá el coeficiente de la fase de la reflejada y la reflejada es 0 desde acá hasta acá y es pi desde acá para allá. Eso es lo que pasa cuando no hay reflexión total en las electromagnéticas. En cambio, fíjense que en estos casos, que es para valores de impedancias imaginarias, que tienen impedancias imaginarias, fíjense que la fase de la reflejada cambia, ¿sí? Bueno, esto es una analogía simplemente, porque la fase de la reflejada cambia solo si hay reflexión total. Si no hay reflexión total, la reflejada solo cambia en 0 o en pi, como en estos dibujos de acá. Y en cambio, si hay reflexión total, que hay en ese caso hay impedancias imaginarias, porque vimos que correspondía a cosenos de θ t imaginarios. En ese caso hay desfasajes que pueden ser casi cualquier cosa. Es más, yo acá les voy a dar los coeficientes de reflexión para las amplitudes, estos mismos coeficientes que hacíamos acá. Los módulos de los coeficientes de reflexión. Y no hablemos de la fase. Perdón, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta sobre esto? O sea, yo la verdad que no me acuerdo muy bien cómo era esto de lo imaginario, pero antes, cuando habíamos discontinuidades, por ejemplo, solo era imaginario cuando había distintas masas o distintas tensiones. O sea, ¿en qué casos acá habría imaginario? Cuando hay reflexión total. Solo cuando hay, o sea, solo cambia por el ángulo de incidencia. Claro, es decir, lo que tenemos que, por otro lado, es obvio que no se refleja igual cuando incide normalmente, porque si yo me miro en una vidriera, veo más de lo de adentro, o sea, si estoy adentro, estoy acá en casa y veo a través de la ventana, veo más de lo que hay afuera, es decir, que se refleja poco de lo que hay adentro.
si bien yo me puedo ver en la ventana, en el vidrio de la ventana reflejado, la intensidad de la imagen que produce la reflexión es mucho menor que la transmitida, ¿no? O sea, Claro, pero ponele, una ventana refleja poco, ¿sí? Refleja poco la incidencia normal. Ahora, cuando vos vas caminando por la calle y estás cerca de una vidriera, de repente si mirás la vidriera, de repente ves venir a alguien, ves reflejado a alguien que está caminando muy lejos, y eso es porque el ángulo de incidencia es más grande. O sea, si vos estás caminando por acá, por ejemplo, y acá venía alguien, ves a los que se reflejaron así. Y esos tienen más intensidad que los que se reflejaron cuando te parás delante de la vidriera. ¿Lo entienden eso? ¿Sí? Entonces, lo que o les sea, voy a más o dar... menos, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, Juana. Perdón, pero No, por favor. también habíamos visto que cuando era imaginaria es como que había un desfasaje entre lo que se transmitía y lo que No, y sí, lo incidente. acá, Y no sé cómo se relaciona con la polarización eso. porque si hay un desfasaje entre el reflejado, en este caso hay desfasaje de lo reflejado. Si una reflejada, la TE, se desfasa distinto a la otra reflejada, TM, si venía una circular, ahora ya no conserva ese desfasaje de pi sobre 2, porque se desfasaron distinto. Ahí va, claro. ¿Lo ves? Ok, entendí. Y Claro, entonces, claro. una circular que venía incidente se podría reflejar, a lo mejor, lineal. Si el desfasaje Pero fuera de entonces otro. tenés, tipo, por cada onda que incide tenés dos impedancias distintas, tipo una de la TM y una de la TE. Sí, perfecto, tal cual. Les voy a dar el resultado, porque no sabemos electrodinámica, les voy a dar el resultado. El resultado es este, miren, es el coeficiente de reflexión para las amplitudes, en el caso TE, ¿sí? Que es el S, le puse S porque yo uso S, pero es el TE. El TE también es muy parecido a lo que era acá, como una diferencia de impedancia sobre una suma. Bueno, acá es lo mismo, es como una diferencia de cosas sobre una suma. Y estas cosas son los beta que llamamos en la clase, ¿se acuerdan que eran las componentes de la onda transmitida y de la onda incidente perpendiculares? Eso estaba en alguna clase que no me acuerdo cuál era. A ver si era 15. Sí, claro, acá. En esta, miren. Ven que acá poníamos que era incidente, era un alfa en X y un beta en Y. O sea, la componente de la dirección incidente en la dirección normal, habíamos llegado a la conclusión en esta clase que el coseno de tita, o es decir, los betas, eran imaginarios. Y entonces, cuando no hay reflexión total, el beta incidente menos el beta transmitido sobre el beta incidente más el beta transmitido son dos cosas reales, porque tienen que ver con los cosenos de los ángulos de incidencia y de transmisión. Entonces, el coeficiente de reflexión tiene que ver esencialmente con los cosenos de los ángulos de transmisión y de incidencia. Y esto, y en el cambio, y lo mismo en el caso P, también tiene que ver con los cosenos, pero dividido por los índices. Y estas dos cosas dan distintas. Por ejemplo, cuando no hay reflexión total, la S es la azul, ¿ven? La S es la azul, que vale muy poquito la amplitud para incidencia normal, como sabemos cuando nos miramos en una ventana, y que vale que vale 1 en incidencia casi rasante, como sabemos cuando vemos las montañas reflejadas en un lago. Las montañas que están del otro lado del lago las vemos con mucha intensidad reflejadas, porque son ángulos de incidencia que llegan a nuestro ojo
reflejándose en el lago casi rasantes, es decir, están por acá. Este eje horizontal es el ángulo de incidencia. Entonces, cuando el ángulo de incidencia es casi normal, la reflexión es chiquita. Veo algo reflejado, pero poquito. En cambio, cuando la incidencia es casi rasante, la reflexión es casi 1. Se ven muy bien las cumbres de las montañas reflejadas en el lago. Si el lago está tranquilo, si no hay viento, ¿no? Si es una superficie plana. Y esto pasa tanto para la curva azul como para la curva roja. La curva azul corresponde a polarización transverso eléctrico y la curva roja a transverso magnético. ¿Sí? Entonces, esto lo tienen que internalizar, aunque no sepan cómo sale, que sepan que esto es distinto. Fíjense, está la curva azul y la roja que valen igual en incidencia normal y en incidencia rasante. Este numerito, por otro lado, en incidencia normal, ¿hay plano de incidencia? ¿No? No, no hay plano de incidencia, porque el plano de incidencia está determinado por la dirección incidente y la normal, y coinciden, entonces hay infinitos planos de incidencia. Entonces, por eso, la curva roja y la curva azul, en cero, valen lo mismo, porque es imposible distinguir transverso eléctrico del transverso magnético, porque no tengo plano de incidencia. Entonces, Pero ahí qué pasa, o sea, se reflejan, o sea, se transmiten infinitas ondas en infinitos planos. Ponele. no, si incide normalmente, la transverso eléctrica, que sería, o transverso magnética, son los mismos. Si vos girás el plano, es lo mismo. Ah, y pasa igual, o sea, se transmite todo y no se cambia la Se polarización. transmite de las dos lo mismo. Entonces, por eso los coeficientes de reflexión son idénticos, porque no hay distinción. No está dibujado lo transmitido, ¿eh? O sea, pero está relacionado con lo reflejado. ¿Sí? ¿Qué Sí. otra? Quedémonos acá, que es cuando no hay reflexión total. ¿Qué otra diferencia ven entre la curva roja y la verde? Y el azul, perdón. No hay ninguna verde. Entre la curva roja y la azul. Como que por ahí una en un punto baja y después sube y la otra sube todo el tiempo. Claro, que la curva azul es siempre creciente, mientras que la curva roja tiene un cero. Es un mínimo, pero es un cero. Se ve, esto es un cero, se puede comprobar que es un cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay un ángulo muy importante, que es este ángulo donde el coeficiente de reflexión se hace cero. O sea, si yo incido con ese ángulo, y esto era una onda circularmente polarizada, incidía, ¿sí? ¿Cómo está la reflejada? No tiene ¿Qué no tiene? reflejado, porque ¿Por no era qué? cero el... Magnética, o sea, reflejada magnética. No, de transverso magnética. Claro, si una circular tiene tanto componente azul como componente roja desfasadas pi sobre 2, y ahora una incidente tiene tanto azul como roja desfasadas pi sobre 2, y se refleja en este ángulo especial que está acá, ¿cuál se refleja, Byron? Claro, se refleja la otra componente, digamos. Se Si refleja, estás en refleja. T, se refleja TM, si estás en TM, se refleja T. No, pero no estás ni en TM ni en T, estás en una circular que tiene tanto TM como T. Claro, pero depende cuál, bueno, está bien, igual está definido cuál es perpendicular y cuál es Claro. al incidente. Y entonces, ¿cuál es la polarización de la onda reflejada? Siempre son lineales.
Claro, en este ángulo, tal cual, eso es lo que quería que vieran. En este ángulo no importa la polarización de la onda incidente, porque cualquier onda incidente se descompone en una azul y en una roja. Y la azul se refleja algo, no sé cuánto, depende de los índices, de un montón de cosas. Pero la roja no se refleja nada. Entonces, la polarización de la onda reflejada es lineal. Por eso a ese ángulo se lo llama ángulo de polarización, porque fíjense que tiene la misma acción que tendría un Polaroid. Si yo hago que una onda incidente que viene del Sol se refleje formando este ángulo que se llama ángulo de polarización, o también se lo llama ángulo de Brewster, ahora vamos a ver. Vamos a prestarle más atención a ese ángulo, pero este ángulo que se llama ángulo de polarización es lo mismo que poner un Polaroid, porque y antes de que se inventaran los Polaroids, esto era una manera de polarizar. Bueno, Brewster descubrió, este señor llamado Brewster descubrió este ángulo, que toda la luz reflejada estaba linealmente polarizada, y por eso se lo llama ángulo de Brewster o ángulo de polarización total. Sale de estudiar los coeficientes de reflexión electromagnéticos, ¿sí? Ahora, sale de acá, de este coeficiente, del rojo, del P, porque este nunca se hace cero, es el azul, nunca se hace cero. En cambio, este sí se hace cero, ¿sí? Y entonces, fíjense, entonces, que cualquiera sea la polarización incidente, sea natural, o sea circular, o sea cualquier otra cosa, siempre lo reflejado está linealmente polarizado en la dirección perpendicular al plano de incidencia, porque solo sobrevive la componente azul. Y Ricardo, una pregunta con esto. Sí, O sea, ¿solo vale para ondas electromagnéticas o puedo usar la misma lógica y decir como, bueno, puedo dividir entre lo perpendicular y lo que está en el plano y igual puedo polarizar cualquier onda? sí, esto Como vale con para esta- este procedimiento vale para la reflexión de cualquier onda transversal. Cualquier otra onda transversal que vos estudies la reflexión en un plano, te va a llevar a estas cosas. Ah, ok. ¿Sí? Lo que pasa es que el paradigma quizá es la más común que nos rodea y la más fácil de demostrar es con la luz, porque no tenemos otras ondas transversales así 3D. Tenemos las de la cuerda. ¿Sí? Pero si Claro. hubiera algo, para no caer siempre en la cuerda, y por razones fundamentales históricas de que esto tuvo que ver con la historia de la luz, estamos mostrando esto. ¿Sí? Fíjense, hasta ahora le prestamos atención a esto que no había reflexión total. Cuando hay reflexión total, ¿sí? Pasa lo mismo que pasaba con las cuerdas, que el módulo del coeficiente de reflexión, de repente, bueno, que cambiaba la fase, esto era lo más importante, pero en esta expresión para la amplitud de la onda del coeficiente de reflexión en el modo P o en el modo S, quizás es más fácil de entender en el modo S. Fíjense, se los voy a decir así, si hay reflexión total, ¿sí? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan de estos beta que eran? Dijimos, estos beta, ¿sí? Estos beta eran las componentes en la dirección de la normal de las ondas incidente y reflejada. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el beta? El beta incidente es real porque tiene que ver con la componente Y de este K. En cambio, el beta transmitido
dijimos que en condiciones de reflexión total es imaginario puro. Y entonces el coeficiente de reflexión queda un número real menos un número imaginario puro sobre un número real más un número imaginario puro. Y eso tiene módulo 1, porque es un número dividido el conjugado. Tiene módulo 1. Por eso el módulo de reflexión total para ángulos mayores que el de reflexión total es 1. ¿Ven? Por esto, porque el coeficiente de reflexión es esto, las componentes transversales de los vectores de onda. Pero las componentes transversales de los vectores de onda en reflexión total, para la transmitida, son imaginarios puros. Y entonces este coeficiente de reflexión me da 1. Sin embargo, un número sobre su conjugado es igual a E a la I-Phi. Tiene módulo 1, pero tiene una fase que va variando dependiendo del ángulo de incidencia. Y entonces, para cada ángulo, si bien la reflexión es total y el coeficiente de reflexión en módulo vale 1, la fase de la onda reflejada cambia en esta zona, que es la zona de reflexión total. ¿Ven? Sin embargo, sigue siendo cierto que en el ángulo de incidencia normal las dos polarizaciones coinciden y que en el ángulo de reflexión total las dos polarizaciones coinciden. Y sigue siendo cierto que existe un ángulo de polarización donde el coeficiente de reflexión de la colorada, de la P, es 0, y también hay entonces un ángulo especial que se llama ángulo de polarización. ¿Sí? Entonces, esto es el tema de lo que se llama polarización por reflexión. Fíjense toda la riqueza de fenómenos que ocurren en esta polarización por reflexión. Solo por la introducción de una dirección, de un plano privilegiado, que es el plano de incidencia. Entonces, a las ondas transversales, ese plano de incidencia les resulta importantísimo. No es lo mismo lo paralelo al plano de incidencia que lo perpendicular al plano de incidencia, y eso se traduce en que las curvas azules y rojas son distintas. Y en el caso de la luz, para reflexión total, eso también se traduce en que cambian las fases en valores que no son ni 0 ni pi, que puede ser cualquier valor. Y en incidencia normal, eso se traduce, o en incidencia, fuera de reflexión total, eso se traduce en que los desfasajes son o 0 o pi, como en las cuerdas. ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes, una vez dicho todo esto, ¿cómo se imaginan que actúan los lentes de sol polarizados? Por ahí se fijan como el ángulo en el que llega el sol en general, tipo, no sé, a la Tierra. Y no, ni idea. O sea, como que te bajan la intensidad, ¿no? De la luz del sol. Claro, los ángulos polarizados lo que hacen es eliminar los deslumbramientos por reflexión. Entonces, pero no me eliminan, por ejemplo, si yo voy en un auto, yo quiero que me elimine el resplandor del sol en la carretera, pero no quiero que me elimine si alguien me hace luces, me hace señales con el faro. Lo que viene directo, no reflejado, no quiero que me lo elimine. Quiero que me elimine bastante las cosas por reflexión. Entonces, en esta zona de acá, en cualquiera de estas zonas alrededor del mínimo de la curva roja, si yo pongo el eje del polarizador para que mate a la componente azul, ya la roja me la está matando la reflexión. Entonces, si yo uso anteojos que maten a la componente azul,
a la roja ya casi me la está matando toda la reflexión. Entonces voy a eliminar los resplandores que se produzcan por reflexión, pero no voy a eliminar la luz que me llegue directa porque esa, bueno, va a perder solo el 50% de la intensidad porque se va a absorber una sola. Pero en cambio de la reflejada va a hacer desaparecer casi la imagen reflejada, la que se refleja lo mismo si voy en un barco, ¿no? O en cualquier cosa. ¿Sí? Y esto vale para el análisis para cualquiera de estas regiones cerca del ángulo de reflexión total. Entonces así funcionan los anteojos de sol. O así funcionan los filtros polarizadores que usan los fotógrafos. Por ejemplo, miren esto. Esto es un fotógrafo que está tomando un laguito. Pero cambiando el filtro puede mirar las piedras del fondo porque elimina el reflejo. ¿Ven? De nuevo. Ahí está viendo más las piedras del fondo. Y ahí las ve mejor a las piedras del fondo. Eliminó los reflejos que estaban acá. Cambiando o sea, en la cámara hay filtros polarizadores que uno los puede girar en el objetivo. Y entonces, en un caso, acá no está eliminando la reflexión que ocurre en el agua. Girando el Polaroid, que en realidad es un Polaroid, ven, ahí lo giró y eliminó la reflexión. Y ve mejor las piedras del fondo. Este es el mismo principio que el de los anteojos de sol. Lo que pasa es que los anteojos de sol movemos solo la cabeza, pero no podemos. Bueno, acá pasa lo mismo, miren. Acá se ve súper reflexión. Girando el polarizador veo más el fondo. Bueno, esto es lo mismo. Nada, los fotógrafos pueden jugar con esto para producir efectos artísticos, no solo para ver más el fondo o no. Bueno, entonces todo eso es lo que ocurre en el ángulo de reflexión. En cambio, acá, si estoy en ángulos que corresponden a reflexión total, acá la fase cambia. Y fíjense que además, como las curvas azules tienen una ecuación de coeficiente de reflexión distinto a las curvas rojas, la fase de la curva azul en esta zona no es la misma que la fase de las polarizaciones rojas. Entonces, eso se usa también como elementos retardadores, como el que hablamos recién, que se podía cambiar de una onda circularmente polarizada incidente, podía hacer que se reflejara de otra manera, con otra polarización. Por ejemplo, fíjense, esto se llama rombo de Fresnel, y entonces es un rombo, como un prisma con forma de rombo, que tiene esta cara así horizontal y esta otra cara también horizontal. Entonces se incide en la dirección normal. Esto es aire, vidrio. Se transmite, ¿ven? Pero llega a esta cara inclinada del rombo y se refleja. ¿Sí? Entonces, primera pregunta. En esta primera cara, ¿hay reflexión total?
Hola. Puede ser que no porque venga del aire. Claro, no hay, porque viene del aire a un vidrio. No puede haber reflexión total en incidencia normal. ¿No? Entonces en esta cara no hay reflexión total. Es más, ya sabemos que se transmite, que se refleja solo el 4%, ¿sí? Por esto que estaba acá. Bueno, no lo dije, pero esto es un 4%. Para aire vidrio más o menos. Entonces, bueno, casi todo pasa el 96%, entonces. El 96% se transmite. Llega a esta segunda cara. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿En la segunda cara hay reflexión total o no? Ahí sí puede haber, ¿no? Claro, puede haber, y para eso se diseña el rombo. El rombo se diseña con esta inclinación para que el ángulo de incidencia en esta segunda cara sea el de reflexión total o mayor. ¿Sí? Se sintoniza para que este ángulo corresponda al régimen de reflexión total. ¿Sí? Entonces, si acá venía una onda, de estas ondas incidentes que estaban linealmente polarizadas, que no era ni normal al papel ni estaba contenida en el papel, sino que era linealmente polarizada a 45 grados del plano de incidencia, ¿no? Porque el plano del papel, el plano de la transparencia es el plano de incidencia, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? El plano de la transparencia. Sí, de acuerdo. Y entonces, y ahora tengo una que tiene igual componente perpendicular a la transparencia, igual componente en módulo que la paralela a la transparencia. Y están en fase. Entonces, acá incide un haz linealmente polarizado. Linealmente polarizado a 45 grados del plano de incidencia. ¿Ves? Y estos son los ejes S y P, ¿ven? Que habíamos, que eran los ejes de nuestra base, S y P. Entonces, en S y en P tienen igual y está linealmente polarizado. Ahora, se transmite acá, no cambia el estado de polarización porque en la transmisión no hay desfasaje. Llega a esta cara en el régimen de reflexión total y resulta que el S y el P se reflejan con la misma amplitud, tienen la misma amplitud, pero resulta que ahora se desfasan un ángulo que no es ni 0 ni pi sobre 2. Y entonces, estas que están reflejadas acá, cambiaron su polarización y pasan a, en general, ser elípticamente polarizadas. Depende, hay que sacar la cuenta, hay que ver, y lo estudiará el ingeniero óptico que diseñe este rombo. Y después, resulta que en los materiales naturales, este desfasaje no alcanza a ser pi sobre 2, porque estaría bueno que fuera justo pi sobre 2, porque si fuera pi sobre 2, esta linealmente polarizada la transformaría en una circular. Entonces, pero resulta que en los materiales que se disponen en la naturaleza no alcanza a ser pi sobre 2, entonces se hace una segunda reflexión en esta otra cara, que de nuevo, porque es el mismo ángulo por cómo está construido, que son caras paralelas, acá de nuevo estamos en el régimen de reflexión total, y de nuevo se desfasan. Y ahora si la suma del desfasaje acá más el desfasaje acá es pi sobre 2, las que salen acá reflejadas en la segunda cara están circularmente polarizadas. Pero eso depende de qué polarización tenía con la que incidiste, ¿no? Claro, o sea, si yo hubiera tal cual. una... Tal cual, depende. Lo que no depende de qué polarización tenía cuando incidía es que el desfasaje en las dos caras es pi sobre 2. Claro. Entonces, si acá venía con una circularmente polarizada, si acá venía con una circularmente polarizada, ¿cuál sería el estado de polarización de la que sale? ¿Lineal? Lineal, claro. Fíjense, además por reversibilidad. Si ahora doy vuelta a las flechitas, esta circular que entró acá va a salir lineal. Pero es lineal, claro. Y Pero así, una pregunta, sí. perdón, Sí, que me Juana. acaba de surgir de lo que estábamos viendo antes, pero con relación a esto. Acá entiendo, como el desfasaje es pi sobre 2, pero por ejemplo, en el gráfico anterior, que en un momento
antes de la reflexión total había una de las componentes que se hacía 0. Eso no depende de qué polarización yo incida, tipo, cambia cambia el ángulo en el que se polariza. No, Sí. Ah, ok. eso es. No, porque este ángulo es una característica del medio. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, gracias. Entonces, es más, ahora en un ratito te voy a decir cómo se calcula ese ángulo. Se calcula buscando el 0 de este coeficiente de reflexión. Lo pueden hacer porque saben que estas cosas son los betas de la clase pasada, ¿no? Y estos son los índices. Se calcula buscando el 0 de este coeficiente. Bueno, lo que quiero que vean es que esto entonces, el desfasaje, este elemento es un elemento retardador. Vamos a ver varios elementos retardadores. ¿Sí? Justamente en la clase, no, en esta. Acá, ven que láminas retardadoras. Bueno, vamos a ver láminas retardadoras y elementos retardadores. Este es un elemento retardador, porque retarda dos polarizaciones ortogonales entre sí, las retarda. ¿Cuánto? Y bueno, este está pensado para que justo sea pi sobre 2, pero podría estar pensado para que sea otro valor, el que uno quiera, más o menos. ¿Ven? Este, por ejemplo, también se llama rombo de Fresnel, pero es como pegarle otro rombo abajo, ¿ven? Entonces hay 1, 2, 3, 4 reflexiones totales. Y entonces, si este rombo desfasaba en pi sobre 2, todo el rombo entero desfasa en pi. Entonces, también es un elemento útil en un laboratorio, porque si yo tengo una onda linealmente polarizada así, a 45 grados del plano de incidencia, la puedo transformar mediante el uso de este rombo en una linealmente polarizada que está también a 45 planos de incidencia, pero que giró al segundo y cuarto cuadrante, y acá estaba en el primer y tercer cuadrante. Ricardo, una pregunta. Perdón. Sí, Facu. ¿Cómo te diste cuenta? No, me quedé pensando, ¿cómo te diste cuenta por ejemplo, en el primer rombo, que la incidencia del principio no iba a ser reflexión total? O sea, no veo cómo te das cuenta gráficamente. Porque voy de un índice menor a un índice mayor. Ahí Cuando va. vas de un índice menor a un índice mayor, nunca hay reflexión total. Ahí está, ok. ¿Sí? En cambio, cuando vas de un índice mayor, como el vidrio, al menor el aire, ahí hay un ángulo crítico que es el ángulo de reflexión total. La inclinación de este prisma está pensada para que este ángulo de incidencia acá en la cara esta corresponda al régimen que está por acá. Lo sintonizan para que esté por acá, en esta zona, y para que tenga el valor que sea justo la mitad de pi sobre 2, pi sobre 4. Entonces, si lo sintonizan para que buscan dónde está pi sobre 4, lo sintonizan ahí, y entonces tienen pi sobre 4 acá, más pi sobre 4 acá, pi sobre 2. Así. Profe, Sí. si hubiese una onda polarizada normalmente, o sea, sin polarización, digamos, a propósito, ¿y vos qué verías si pones el ojo, digamos, a la salida del rombo de Fresnel? Si estuviera polarización natural, Claro. no, nada, porque si bien el rombo de Fresnel desfasa a las componentes todas pi sobre 2, resulta que siguen variando en tiempos a 10 a la menos 8. Eso no me lo cambia. Y entonces sigue siendo una polarización natural. Están todas corridas en pi sobre 2, pero sigue siendo polarización natural, porque en ese dibujito que hicimos la clase pasada, ¿te acordás que las fases variaban aleatoriamente? Las fases siguen variando aleatoriamente, pero ahora están corridas pi sobre 2. Claro. Y entonces sigue siendo polarización natural. ¿Sí? Bueno, ok. Porque tenía entendido que algunas de las polarizaciones necesitaban tener
una fase menos a pi sobre 2. Pero no importa. No, porque como cambian todas en 10 a la menos 8 segundos, cada 10 a la menos 8 segundos, ¿sí? Si durante los 10 a la menos 8 segundos primeros era linealmente polarizada, ese rombo la transformó a otra linealmente polarizada con esta inclinación, ¿no? Porque la cambió en pi sobre 2. La transformó en una elíptica, porque la desfasó en pi sobre 2. Después a esta elíptica la transformó en otra elíptica, ¿no? o en una lineal, y a esta la transformó en otra, y esta la... Pero todas estas variaciones se dan cada 10 a la menos 8 segundos. Entonces, el efecto no lo vas a notar, salvo que tengas algo que resuelva tiempos muy pequeños, menores que el tiempo de coherencia. ¿Sí? Entonces, esto funciona con ya ondas transversales polarizadas con un estado bien definido de polarización, como este, o al revés, cambiando la dirección de las flechitas con este circular que lo transformó en lineal. Entonces ahora vamos a este ángulo de polarización por reflexión. Si ustedes buscan el cero de este coeficiente que está acá, es fácil demostrar que ese cero ocurre cuando... ¿Te puedo, perdón, te puedo hacer una pregunta de los rombos de Fresnel que tenías en la diapositiva? Dale, Liam. Ahí, dibujás la flechita azul y la flechita verde como para tener dos rayos, para ver cómo se comportan dos rayos distintos, o tienen algo que ver entre ellos? No tiene nada que ver, es simplemente... Podría haber puesto un solo rayo acá en el medio de los dos. Ah, ok. Sí, No, sí. me estaba mareando un poco. No, Sí, sí. listo, No, gracias. es para que, no sé. Para que quede el dibujo, para que se vean que son todos los caminos, que todos los caminos producen lo mismo. Que no hay que incidir en un lugar especial de esta cara. Lo importante es que sea normal. Una vez que es normal, se transmite, acá se refleja y acá se transmite. Sí. Genial, gracias. Podría haber puesto 5 o uno solo, es lo mismo. Bueno, si ustedes buscan el cero del coeficiente de reflexión del modo transverso magnético, van a ver que el cero ocurre cuando la transmitida y la reflejada, que no existe en esa polarización, ¿no? Pero la dirección que correspondería a la reflejada para la otra polarización forman 90 grados. O sea, son perpendiculares. Si acá hay polarización natural, y este es el ángulo sub P de polarización o ángulo de Brewster, ese ángulo es tal que la reflejada para la polarización transverso eléctrico y la transmitida para las dos polarizaciones forman 90 grados entre sí, son perpendiculares. Entonces, si uno sabe eso, es muy fácil aplicando que el índice de N1 por el seno de tita P es N2 por el seno de tita T, ¿sí? Pero el seno de tita T es el coseno de tita P, porque suman 90, ¿no? Porque por esta condición de que esto sume 90, de que esto sea 90. Y entonces sale una expresión para el ángulo de Brewster, o ángulo de polarización, que sale de la ley de Snell y de usar este hecho de que la polarización, de que la dirección transmitida y la dirección reflejada de la otra polarización son perpendiculares. Entonces, por ejemplo, si la onda incidente no está polarizada, es natural, la onda reflejada está polarizada en la dirección que no tiene cero, es decir, en el T transverso eléctrico, ¿ven? Mientras que la transmitida tiene de las dos. Tiene menos de transverso eléctrico porque algo se reflejó de transverso eléctrico. Pero de transverso magnético tiene todo de transverso magnético. ¿Sí? Entonces,
esta es la condición que van a usar en los problemas para calcular el ángulo de Brewster o ángulo de polarización. La tangente del ángulo de Brewster es el índice N2 sobre N1. Es el índice hacia el que va la luz sobre el índice del que viene la luz. Y entonces, en este caso, la onda reflejada está completamente polarizada, con su campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. Es un polarizador lineal, es lo mismo que un polarizador lineal. ¿Sí? Y ahora les hago una pregunta. Si incide una onda que estuviera linealmente polarizada perpendicular al plano de incidencia, que estuviera polarizada en el plano de incidencia, o sea, un transverso magnético. Que No estuviera... se reflejaría nada. Perfecto, no se reflejaría nada, muy bien, no se reflejaría nada. Una onda linealmente polarizada con el campo eléctrico contenido en el plano de incidente y de incidencia, no se reflejaría nada. Por eso se llaman ventanas Brewster. Se usan ese fenómeno porque son ventanas que transmiten todos, hay transmisión total en ese caso. Pero la onda incidente tiene que estar polarizada, no funciona con la luz natural, no es una ventana de transmisión total. Pero para algunas aplicaciones, por ejemplo en las cavidades láser, se usan estas ventanas Brewster. Bueno, esto ya lo vimos. O sea, normalmente eso solo ocurre cuando incidís en 90, ¿no? ¿Perdón? Que normalmente no hay reflejadas, incidís en 90. No, Pero en este caso son como otras. si incidís con este ángulo de Brewster. Claro, en este caso. En este caso, sí. Si incidís con el ángulo de Brewster o ángulo de polarización total, no hay reflejada, siempre que la onda incidente esté polarizada con el campo eléctrico en el plano de incidencia, o sea, transverso magnético. Fíjense, otra cosita interesante, fíjense que la onda transmitida tiene su polarización. Si acá hay un haz circular o natural, que tiene tanto de una como de la otra, de transverso eléctrico como de transverso magnético, fíjense que el haz transmitido cambia ligeramente su polarización. ¿Por qué? Porque por conservación de energía, ¿no? Si se refleja distinto las dos polarizaciones, se tiene que transmitir distinto. Entonces, eso se puede ver en estas curvas. ¿Ven? Si se refleja, por ejemplo, en este ángulo de por acá, de 30, se reflejan distinto, y si se conserva la energía, quiere decir que se transmiten distinto. Entonces, si incidía una circular que tenía las dos componentes azul y roja iguales y que pasaba pi sobre 2, la transmitida va a haber cambiado su estado de polarización. Ahora va a ser elíptica porque le va a faltar más de la componente azul que de la componente roja. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo manejar estas curvas? Bueno, y si incide justo acá, es toda componente azul y es lineal. En cambio, si incide por acá, hay más componente azul que roja. Por eso los lentes de sol funcionan sin necesidad de estar trabajando en la zona de Brewster. Siempre hay más componente azul que roja. Y entonces lo único que tiene que hacer el lente de sol es matar la componente azul para eliminar los deslumbramientos por reflexión, ¿no? Lo mismo que vimos en este video de acá pasa cuando, por ejemplo, si soy fotógrafo y quiero sacar foto a alguien en la nieve o en la playa también, pasa eso, no sé si se fijaron, en la playa, si quieren sacar la foto a alguien y quieren que salga la cara, que salga bien, todo bien, van a tener un fondo de la luz reflejada en la arena y en el agua, o en la nieve, si estamos en la nieve, ¿sí?
que va a entrar a la cámara. Y yo no quiero sacar la nieve, yo quiero sacarle la cara a la modelo, por ejemplo, o al modelo. O la ropa, o no sé. Y entonces quiero eliminar el reflejo que viene de la nieve. Y para eliminarlo uso un filtro polarizador como se usa acá, como vimos en este video. ¿Sí? Entonces, ¿quieren hacer alguna pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, pero de los rombos? Dale. Es re cortita igual. Acá mi pregunta es, si yo cambiara el ángulo del rombo, como para que la luz incidiera con un ángulo mayor, o sea que sigue habiendo reflexión total, ¿cambia el desfasaje o es como que una vez que llegas a la reflexión la reflexión total, el ángulo ya es como que el desfasaje va a ser siempre el mismo, si pasas el ángulo crítico con él? Sí, muy buena pregunta. Cambia, va a cambiar. Yo no di los gráficos, los pueden ver en el Hedge. En el Hedge están. Bueno, o pueden graficar con Python esto, ¿no? Y van a sacar el módulo y la fase de esto. Y van a ver que de la misma manera que las amplitudes van cambiando, el porcentaje de cada polarización que se refleja depende del ángulo de incidencia. Eso lo ves, Juana, ¿no? No, sí, Bueno, pero no es como que se achata después, va a seguir cambiando. claro, resulta que si yo graficara la fase del rojo y la fase del azul, también vería que no son iguales, entonces, y que varían con el ángulo de incidencia. Entonces, la persona el diseño de este prisma de Fresnel, de este rombo de Fresnel, está hecho suponiendo que es este ángulo específico que está determinado por este ángulo de acá, este ángulo de inclinación de acá. Ese ángulo determina el ángulo de incidencia. Y entonces, si incidís incidencia no normal o girás el rombo, también te va a desfasar las dos componentes, siempre que se conserve la condición de reflexión total, pero a lo mejor no es la que vos querías pi sobre 2. Va a estar cerca de eso, pero no va a ser la que vos querías. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, perdón, por ahí medio tarde la pregunta, pero no termino de entender qué vienen a representar los beta. O sea, sé que vienen de la clase anterior, pero no termino, o sea, no termino de entender. Bien. ¿Vos te acordás, Delfina, que el módulo el módulo del vector de onda incidente, ¿de dónde se obtiene el módulo del vector de onda incidente? ¿Quién fija, No sé, perdón. quién fija cuánto vale el K de la onda incidente? Te lo voy a poner más fácil. Ah, sí, Te lo la estaba preguntando. frecuencia y el medio, tipo la velocidad de propagación del medio también. Perfecto, perfecto. Bueno, te lo pregunté más difícil. ¿Quién fija el módulo? Como acá es un vector, pero si fuera el eje X, dirías el K del incidente está fijado por la frecuencia y por el medio. Perfecto. Por otro lado, sí,
Eh, o sea, ¿y quién fija el K del reflejado? O sea, sería el mismo, ¿no? Perfecto, eso es lo que quería llegar, es el mismo. Entonces, fíjate que están todos, si yo dibujo una circunferencia azul, es esta de acá, todos los K que estén circulando por el medio de arriba están en la misma esfera. ¿Lo ves? Claro, sí, sí. Sí. Bueno, y ahora vamos al medio de abajo. Vayamos al medio de abajo en reflexión total. ¿Sí? En reflexión total, ¿quién fija el K de las ondas transmitidas? Me vas a decir lo mismo que antes. Me lo fija la frecuencia y el medio. Claro, sí. ¿Sí? La Sí, sí. frecuencia es la misma y el medio tiene un índice N2 que es menor. Por eso, es decir, tiene una velocidad de fase que es mayor. Por eso el K ahora es menor. ¿Sí? En el medio de abajo, todos los K posibles en el medio de abajo, cuando voy de agua a aire o de vidrio a aire, cuando voy de vidrio a aire, todos los K del medio de abajo están en una esfera de radio menor, en una circunferencia de radio menor que la de arriba. ¿Eso lo ves? Sí, sí. Bueno, entonces, también te acordás que la ley de IMSAL era la conservación de las componentes tangenciales de los K. Sí, sí. Entonces, fíjate, en este caso, que está esquematizado acá, justo hay reflexión total, porque para cualquier ángulo de incidencia menor que el que está dibujado, siempre en el medio de abajo llegás a, bueno, es lo que está acá, ¿no? En el medio de abajo, como la componente tangencial se conserva, en el medio de abajo tiene que estar en la esfera esta y encontrás la dirección. Pero acá la esfera tiene radio menor. Entonces, si justo la componente tangencial del K de arriba coincide con el radio de la esfera de abajo, no hay componente normal del K. ¿Ves? Porque el K es justo tangencial. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora suponete que ahora aumentás el K, el ángulo de incidencia. Sí, como que hay un cacho que no entraría en la... Claro, no, de es abajo. más grande que el radio de la esfera de abajo, pero si es una esfera, la componente X y la componente Y elevadas al cuadrado tienen que ser constantes. La única posibilidad es que si la componente X es más grande que el radio, la única posibilidad es que la componente Y sea imaginaria. Esa es el beta, la componente Y. La componente normal a la superficie. En este dibujito, el beta sería, no está dibujado, ¿ves? Está dibujado el alfa, que es la componente tangencial. El beta sería la componente de este vector, pero normal. Ok, del incidente. Del O sea, incidente, claro, ok. y del transmitido también. ¿Ves? Sería esta. Claro, pero es... Ah, pero estamos hablando de ángulos, no. Claro, y entonces estamos hablando de, llamé beta y no es un ángulo, es una, quizá eso ahora entiendo dónde puede venir la confusión. Beta no es, y alfa y beta no son ángulos, son las componentes del K escalar Y. Ok, sí, ¿Sí? sí, sí. En este caso, cuando hay reflexión total, K escalar Y es imaginario, puro, porque el K escalar X es más grande que el radio. Pero una pregunta, profe. O sea, si yo fuera a tomar la componente Y del rayo incidente, ¿ese es imaginario también?
No, para nada, fíjate acá. Claro, por eso, como que está ahí, lo puedo dibujar y todo. Claro, lo podés Pero- dibujar y todo. En cambio acá no lo podés dibujar. Claro, perfecto. ¿Sí? Entonces sería como que la componente Y del rayo transmitido. Claro, ahora volviendo a esto que estábamos viendo recién, esto que di acá son las componentes Y del rayo incidente, del rayo transmitido. ¿Ves? Ah, claro, y en el caso que haya reflexión total, sería que el beta del transmitido es imaginario. Perfecto. Y entonces te queda un número real menos un número imaginario sobre un número real más un número imaginario. Por eso tiene módulo 1. Claro, porque sería como la conjugada, ¿no? Algo así. Claro, es un número sobre su conjugado. Perfectísimo, dale. Genial, gracias. Y lo mismo acá, a pesar de que esté dividido por índices, acá pasa lo mismo. Como los índices son reales, te queda lo mismo, la componente Y del rayo incidente y la componente Y del transmitido. Y acá la suma, y también te da 1 para la polarización roja. ¿Sí? Lo que cambia es la fase que tiene estos números, este cociente de conjugado. Eso cambia. Y entonces eso es lo que determina cómo se construye este rombo, por ejemplo. Claro, perfecto. Gracias, profe. No, de nada, Delfina. Por otro lado, aprovecho para felicitar a Delfina y a Candelaria, que son los que hicieron el punto teórico muy bien. La verdad, son los que más me gustaron. Estuve corrigiendo el punto teórico y tanto Delfina como Candelaria lo tienen muy bien. Lo tienen como yo quería que contestaran. Después les voy a dar la devolución a todos. Bueno, Gracias, profe. no, de nada. Gracias, profe. Bueno, entonces ahora son 10:55. Podríamos aprovechar y estos 5 minutos que quedan y ya que estamos, les cuento a ver si puedo hacer una reunión. Lo que pedía en el punto teórico, ¿no? Acá estaría la resolución. ¿Se acuerdan? ¿Están viendo esta transparencia? Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el enunciado decía que usaran Klein-Gordon, ¿no? En el régimen dispersivo. Y esta es la ecuación de Klein-Gordon. Y decían que demostraran que la solución más general del forzado estacionario era suma de progresivas y regresivas. Entonces, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Nada, porque Teníamos que hacer separación de variables. Claro, primero en la por ecuación. ejemplo, hubo Después de hacer la separación de variables. Hubo después, gente como por lo menos yo Marcos que usó una separación de variables y hizo hice todas las cuentas mal, pero lo que había que hacer después es cuando llegas a la relación de dispersión ahí, lo que tenés que hacer es sí, Marcos, decir, por ejemplo, esfuerzo en 0 y después decir, bueno, Marcos, yo de hecho puedo... No sabés lo que me costó seguir todo lo que hiciste, pero no estaba bien. Te pusiste a hacer una separación de variables que, bueno, ojo que esto está, no quiero que se haya grabado. Una pregunta, después de eso lo que